¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas, a todos. Además de agradecerles su presencia el día de hoy, estamos muy gustosas, muy gustosos porque el día de hoy, además de presentarnos en el Seminario Permanente de Filosofía Mexicana, estamos también en un coloquio a propósito del coloquio Pensadoras y Filósofas en el Desarrollo de México. En ese sentido, seguimos con nuestra segunda mesa, la mesa dedicada a Sor Juana Inés de la Cruz, donde presentará su ponencia la doctora Virginia Aspe. Pero antes de pasar a esta importante exposición, nos gustaría también darle la palabra a la doctora Xochitl López Molina, la presidenta de la Asociación Filosófica de México, también quien preside el Seminario Permanente de Filosofía Mexicana, y un poco ya lo comentaba ella hace unos minutos en la sesión pasada, que bueno, está por terminar su presidencia en la Asociación Filosófica de México, y la verdad es que además de felicitarla, agradecerle por el día de hoy, 8 de marzo, pues también felicitarla por todo el trabajo que ha realizado en la asociación, por la organización de todos estos eventos. Y bueno, pues sin más le damos la palabra a la doctora Xochitl López. Muchísimas gracias a todos, bienvenidas, bienvenidos todos a esta presentación. Quisimos hacer una presentación compartida entre el Seminario Permanente de Filosofía Mexicana y el coloquio Pensadoras y Filósofas en el Desarrollo de México. Cabe señalar que en realidad todo esto empezó cuando empezamos a organizar las sesiones del Seminario Permanente y nos dimos cuenta que a Virginia Aspe le tocaba el día 8. Y entonces alguien me sugirió, no la podemos poner el día 8 porque no va a tener quien la vea, ¿no? Y yo le digo, no, justo al contrario, mejor organizamos junto con ello un coloquio. Y entonces la idea del coloquio surge precisamente por la presentación que la doctora Aspe tenía en esta sesión. Entonces es para nosotros un gusto poder compartir el trabajo del coloquio que empezó con la figura de Marina, que terminará con un pensamiento de los pueblos originarios contemporáneos, pasando por supuesto por Sor Juana, por el siglo XIX, por las cortesanas en el siglo XX, nuestras filósofas más destacadas. Y entonces, bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y esperemos que que saquemos mucho provecho tanto del coloquio como de esta sesión de la doctora Virginia, que es una experta en Sor Juana Inés de la Cruz, y junto con Laura, que también ha hecho estudios muy importantes sobre Sor Juana. Creo que podemos compartir una excelente mesa y les invitamos a las demás mesas que tendremos a las 3, a las 4:30 y a las 6 de la tarde, y en el programa de Pensadoras y Filósofas en el Desarrollo de México. Sin más, muchísimas gracias por estar aquí a todos. Laura, muchísimas gracias por la moderación. Doctora Aspe, de verdad, muchísimas gracias por aceptar exponernos sobre Sor Juana, que sabemos que es una de las autoras importantes de su desarrollo filosófico. Muchas gracias, maestra. Gracias, Xochitl. Muchas gracias. Pues vamos a dar inicio con la presentación de la doctora Virginia Aspe, que pues muchas de nosotras, muchos de nosotros ya conocemos, ¿no? La larga trayectoria, el gran trabajo de la doctora Virginia Aspe, una especialista sin duda en la filosofía, el pensamiento de Sor Juana Inés de la Cruz, también el gran aporte, ¿no?, que ha tenido también la doctora Virginia Aspe en la Nueva España, todos los libros sobre aristotelismo. Y bueno, simplemente para dar una breve reseña del trabajo que ha realizado la doctora Virginia Aspe. Ella es licenciada en Filosofía por la Universidad Panamericana, doctora en Filosofía por la Universidad de Navarra, en España. Es miembro también del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, investigadora de tiempo completo en la Facultad de Filosofía de la Universidad Panamericana en México y profesora
del posgrado de filosofía en la UNAM. Es especialista también en filosofía mexicana. Actualmente estudia los argumentos de filosofía social y política que se han dado en México. Especialista también en filosofía antigua, en concreto en el tema de Aristóteles y el razonamiento práctico. Y bueno, además, como decíamos, ¿no?, la gran obra que realizó también la doctora Virginia Aspe acerca del aristotelismo en la Nueva España. Es miembro de la Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, correspondiente a la española. Ha sido profesor también visitante en la Universidad de Columbia, Nueva York, en 4 ocasiones. Ha contado también con diversas becas, entre ellas la beca O'Gorman. Ha dirigido también diversos proyectos de investigación del CONACYT. Ha publicado una gran, extensa obra de libros, el más me parece representativo justamente para los temas que vamos a trabajar el día de hoy sobre Sor Juana, es este que reseñábamos, Aristóteles y la Nueva España, y tiene también textos sobre la teoría de la libertad en Sor Juana Inés de la Cruz. Y bueno, además una gran investigadora, también publicaciones que ha tenido a nivel nacional e internacional en diversas lenguas, acerca, por ejemplo, de la Escuela de Salamanca, Alonso de la Veracruz, el cultivo del saber, 9 estudios sobre la historia del creación universitario. Y bueno, es una extensísima obra la que tiene la doctora Virginia Aspe. Y bueno, además, como le decía yo antes de iniciar la sesión, es un honor el día de hoy estar aquí presentándola, Virginia, doctora Virginia Aspe. Entonces, bueno, pues vamos a dar inicio a la sesión de la doctora Virginia, que nos va a presentar un análisis de la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, le damos la palabra. Muchísimas gracias, Laura. Qué alegría compartir contigo. Qué honor que esté aquí Xóchitl en este día. Felicitaciones por este día a todas las mujeres. Y agradecer al público, desde luego masculino, que me honra que esté aquí también. Quiero agradecer a la Asociación Filosófica de México, al Seminario Permanente de Filosofía Mexicana con Héctor Luna y ahora Xóchitl, y a la UNAM, desde luego, que me ha abierto generosamente las puertas pues a investigar junto con todos los que están aquí, que formamos parte de muchos seminarios conjuntos. Muchas gracias. Miren, algo clave de mi presentación de Sor Juana es que ahorita estamos en los actos de memoria de María del Carmen Rovira Gaspar, de nuestra queridísima CAI, profesora de filosofía medieval y tutora del Seminario de Filosofía Mexicana. Bueno, imponente presencia en la UNAM y desde luego en la UP. CAI también nos hizo el honor de fortalecernos y formó parte de varios proyectos con CONACYT con nosotros, ¿no? Entonces, eso me honra porque Carmen Rovira tuvo algunas incursiones sobre Sor Juana, y a mí, cuando Héctor Luna me hizo el favor de invitarme, me dio muchísimo interés leerla, revisar su obra, ver cuál había sido su aproximación como mujer y como filósofa, y como alguien que encarnó el método de la historia de las ideas de Gauss. Y es decir, ahí que voy a hablar de CAI al final. Pero voy a empezar por decirles qué es lo que nosotros hacemos en filosofía. Lo comentaban Xóchitl y Laura. Probablemente si oyen que eres alguien especialista en Sor Juana, van a decir, bueno, para nada. Es una bibliografía tan enorme, casi infinita, la de Sor Juana, que sería imposible que tú aparecieras ahí como un referente. Pero es que lo que nosotros hemos hecho, Laura, el abordaje de CAI, el de Xóchitl, el de tanta gente, es la línea filosófica de Sor Juana y la teológica. Estamos precisamente en un enfoque, aunque tienes que ver la parte poética y literaria, no estamos ahí. Estamos realmente investigando de Sor Juana una vía soslayada, profundamente soslayada,
por los temas de género. Y a mí me parece que donde Kay y Sor Juana se deben de presentar indudablemente desde su trabajo epistemológico, desde lo robusto de sus planteamientos, que ambas incursionaron en filosofía y en teología, ¿eh? Entonces ya van a ver todas las coincidencias que voy a poder mencionar al final. Bueno, yo voy a dividir mi aportación en 4 partes, no la voy a leer, es muy tedioso. Luego, con muchísimo gusto la paso a Laura y a Héctor Luna para que la tengan. Es un texto que se publicó en Argentina y que es parte de una investigación que he continuado y que me gusta empezar a mí por la simpatía de Sor Juana en Portugal, que es lo que creo que se ha soslayado mucho. Eso cree uno cuando empieza una investigación y luego te encuentras que hay titanes como Ricardi, como Martínez López y otros que ya lo habían hecho, ¿eh? Pero bueno, desde el ámbito filosófico, yo quisiera explorar primero, llamar la atención sobre esta vía de que para entender la filosofía y la teología de Sor Juana Inés de la Cruz, porque lo que nosotros hacemos es en su prosa y en el poema conceptual, filosófico, Primero Sueño, eso es lo que hacemos. Y te echas mano de la respuesta a Sor Filotea para ver su biografía, pero no quiere decir que seamos expertas en lo literario. Entonces, desde ahí yo quiero comenzar por esta simpatía de Sor Juana por Portugal, no es algo anecdótico, es algo relevante. Después, hablar un poco de la relación de Sor Juana con su confesor, Núñez de Miranda, que por cierto es jesuita. Le voy a dar una importancia preponderante a la tradición de la Compañía de Jesús en esta exploración. Aterrizaré con la idea de libertad que tiene la Carta Atenagórica y al final hablaré un poco de la aproximación de Carmen Rovira en torno a esto, porque curiosamente Kay también lo aborda desde esas obras. Entonces, este es un poco. Miren, sobre la aproximación, la simpatía de Sor Juana por Portugal. Vamos a la primera parte de estas 4 que yo dije, ¿no? Bueno, autores como Robert Ricard, Enrique Martínez López, y desde luego hay otros, levantaron la atención y lo que es muy interesante de Martínez López, el que fue a investigar a la Biblioteca Nacional de Lisboa y ahí encontró una obra inédita de Sor Juana, que es la famosa obra de los enigmas de la Casa del Placer, que por cierto se presentó en la UNAM. Yo fui presentadora de ese libro, fue una profesora de Puebla, a la cual yo no conocía, pero yo la busqué y ahora soy amiga de ella porque me impactó que hizo una edición crítica sobre el texto y se la publicaron en España. Entonces, Martínez López en 68 encuentra este texto inédito de los enigmas de la Casa del Placer, que con los temas de género, como se han planteado hoy, pensarías que ahí va a haber una onda de esos temas de Sor Juana y para nada. Es un juego de divertimento porque las monjas se aburrían en la clausura y entonces Sor Juana hace con sus amigas, que hay mucha relación epistolar entre Sor Juana y conventos de Portugal, hace un juego como si hiciéramos el maratón o el turista o la oca, que es de adivinanzas, que es de algunas chanzas y algunos acertijos y a veces pues algunas cosas de diversión para que estuvieran ellas entretenidas. Pero ese texto va probando una tradición soslayada, porque generalmente en filosofía, al analizar la prosa y el Primero Sueño de Sor Juana, lo que se dice es que tiene pensamiento escolástico, pero bueno, la escolástica es de una amplitud impresionante. ¿Cuántos siglos abarca? ¿Qué quieres decir con eso? ¿Te refieres al siglo XIII con Tomás de Aquino? ¿O está incluido ahí Escoto? ¿O estamos en el renacer del tomismo en la Escuela de Salamanca del siglo XVI? ¿Qué es lo que hay ahí? Y ese para mí fue un móvil de la investigación y lo que yo voy encontrando es que Sor Juana tiene una impronta jesuita relevante, lo cual no quiere decir que la saques de donde se había dicho, porque pues digo, Suárez pertenece a la segunda escolástica, pero estudió en el siglo XVI en Salamanca. O sea, está perfectamente ubicado donde lo han dicho, pero uno pues empieza a apretar un poquito más la tuerca y a buscar un poco más ciertas especificidades, ¿no? Y que ahí es donde tú vas encontrando
siguiendo este método de la historia de las ideas de Carmen Rovira, yo me he ido más por Quentin Skinner y un análisis de las tradiciones filosóficas, pero al final estamos en este género de partir desde el contexto y luego aterrizar ya en el argumento, en la argumentación internalista de lo que va diciendo la autora, ¿no? Entonces, estos autores aprenden eso, descubren el texto, después se va estableciendo conexión con Portugal, eso te da algo para poder entender y empiezas a buscar qué más hay sobre Portugal ahí. Bueno, los jesuitas están en Coimbra y en Évora, Luis de Molina, se caracterizan en la polémica auxilis, en la controversia auxilis, justo por tener una idea diferente de libertad. Suárez tiene como interlocutor a Martín Lutero, indudablemente, esto se señala poco, pero él mismo en el prólogo a las disputaciones metafísicas dice, detuve mis estudios teológicos, me fui a ver mis apuntes de cuando estuve en la Facultad de Artes, empecé a analizar y dije, claro que hay libertad, contestando a De Servo Arbitrio de Lutero, donde Lutero había dicho que frente a Dios el hombre es esclavo, es absolutamente determinada la voluntad divina y el hombre ahí no puede hacer nada. Ustedes recordarán esto. Entonces, este es el momento donde está ya en el siglo XVI una inflexión sobre el tema de la libertad, aunque tú digas que es pensamiento escolástico, pero ya tienes una inflexión, un vuelco. Otro punto que abona mucho a esto para la simpatía de Sor Juana por Portugal y para conectar que su tradición filosófica y teológica viene de allá, que es lo que intento probar a ustedes hoy, es que Sor Juana, fíjense, consiguió lo que nadie en México, en vida se le publicó, una monja de clausura, sus obras completas hasta este entonces, porque estaba viva, hubo mucha producción más, que se tituló Inundación Castálida, se publica en España con la vuelta de la virreina que estuvo aquí, que hubo tanta relación, pero quien financia la obra es una portuguesa, prima de ella, que es la duquesa de Aveiro. Entonces, ahí ya tienes otra conexión sumamente relevante. Otra que encontré, bueno, pues ni más ni menos que Antonio Núñez de Miranda, el confesor de Sor Juana, es jesuita, pertenece a la Compañía de Jesús. Y el último punto, que es profundo, de un robusto, que te dice aquí ya está definida la tradición portuguesa, indudablemente, eso no lo conseguí yo, lo consiguió Ramón Curí Camacho, que lo he citado, yo creo que todas las veces que he hablado de Sor Juana y que he escrito sobre ella. Ramón Curí Camacho en ese momento estuvo en la Universidad Veracruzana, pero se fue a Puebla y estuvo buscando todos los textos de la Biblioteca La Fragua, buscando a ver qué habían producido los jesuitas en el siglo XVII. Él no fue en ocasión de Sor Juana. Y lo que encuentra es todos los textos sobre la polémica auxilis, que la controversia sobre gracia y libertad, que fueron traduciendo los jesuitas poblanos del siglo XVII. Bueno, este ya es un tema fuerte, porque es un tema donde se prueba que los jesuitas poblanos en el siglo XVII han leído a Luis de Molina, han leído a Suárez, se han involucrado en la controversia. Lo que hizo Curí Camacho fue traducir esos textos, pero cuando yo estoy leyendo el libro fascinante de Curí Camacho, que se llama El barroco jesuita novohispano, la forja de un México posible, pues resulta que me encuentro dos textos de Núñez de Miranda sobre la polémica auxilis y sobre la idea de libertad. La polémica auxilis se ha reducido mucho al tema de la ciencia media o ciencia condicionada, pero tiene una inflexión sobre la libertad que yo creo que es a donde tendríamos que poner la fuerza cuando pensamos en la Carta Atenagórica y en otros autores mexicanos del siglo XVII.
Ahí lo que yo hago en esta investigación es entonces ver cuáles son los estudios de Sor Juana. Generalmente se ha dicho que es autodidacta, pero tú revisas la respuesta a Sor Filotea y sobre todo en la famosa autodefensa espiritual, que es una carta que se publica, se descubre en Monterrey, en la Biblioteca de Monterrey, y cuya carta prueba que Núñez de Miranda financió con profesores y con libros a Sor Juana. Nadie quiere decir que se haya tenido estudios, pero eso te desmitifica el rigor que se ha interpretado frecuentemente sobre Núñez de Miranda. Tampoco se trata de defenderlo, era un hombre rigorista, indudablemente, pero lo que queremos es entender, sin una visión muy dicotómica o maniquea, no nada más es culpa del confesor, la sometió a la pobre, quién sabe qué, y vas perdiendo realmente, pues la variabilidad de lo que es la realidad humana, ¿no? Leyendo autoras como Josefina Muriel, me meto mucho en la vida conventual del siglo XVII, porque ese es otro punto que no puedes pasar por alto, al preguntarte, bueno, ¿quiénes son los que tienen incidencia intelectual o formativa en esto que estamos buscando de Sor Juana, ¿no? Entonces, Josefina Muriel y algunas otras que ya no menciono para no distraer el tema, te ponen dos puntos claves. En primer lugar, que la orden a la que entró Sor Juana, que es la de las Jerónimas, ¿se acuerdan ustedes que primero entró a la Carmelita y salió por puertas? Porque verdaderamente la tenían todo el día trabajando y no podía estudiar. Y ella cuenta que entró para leer y más leer y poder hacer eso, ¿no? Entonces, te explica que el principal formador de una religiosa del siglo XVII, y esto lo apoyan cantidad de estudios, es el confesor. Ese es su contacto con el hombre, el primer contacto masculino, académico, formativo, que tiene una religiosa de clausura en un convento en el siglo XVII, es su confesor. Y el confesor es jesuita. Y en la autodefensa espiritual te enteras que le ha ayudado con libros y que incluso le pagó maestros. Ella ya sabía latín desde pequeña, pero le fortalecen el aprendizaje. Y esto pues le va a dar una suma muy importante para la grandeza intelectual que tiene Sor Juana. A mí me parece una pena que no se hable de Sor Juana filósofa, científica y teóloga, que eso es lo que hacemos las que estamos aquí, porque en realidad no podemos valorar el protagonismo de la monja, uno, por su relación con la virreina Mancera, ¿no? Que si la tuvo, que si no la tuvo, no lo sé, no investigo esa parte, seguramente está documentado que había una simpatía enorme y una gran relación. Si ya hubo una relación sexual intimista, yo no entiendo por qué la necedad de meternos en un tema cuando lo que nos, como que minimiza su protagonismo científico, porque tiene muchas exploraciones astronómicas, Sor Juana, y el primero sueño es el relato, lo ha probado Américo Larralde Rangel, es el relato de un eclipse, y lo puedes mapear perfectamente bien en los 970 versos que tiene el poema. O sea, no tenemos por qué no pensar que tenía claridad en eso. Y segundo, la teológica que se ve en la carta atenagórica y la filosófica extraordinaria que encontramos en dos cosas, en el primero sueño y en la clasificación que hizo Méndez Plancarte, que de todas las obras completas va poniendo filosófico-morales y tal y hace una catalogación de corte también filosófica. Entonces sí tenemos eso y se soslaya por otros temas que quizás son ciertos. Eso está muy bien, la exploración psicológica, intimista, sexual, pero eso no es solo el tema de género. El tema de género es el protagonismo en el desarrollo de todas sus capacidades como mujer. Y no podemos tener una teoría del complot. Fue gracias a su relación con la virreina o fue
por culpa de un mal confesor que la sacrificó o por culpa de la Iglesia Católica o la de Paz, ¿no? La de Octavio Paz, por los celos de Aguilar y Seijas y el obispo de Puebla, y ella queda entre dos fuegos. Bueno, esta mujer tenía todo menos ser títere y quedar entre dos fuegos. Era tremenda. Y lo que le costó mucho era su ironía y su manera de abordar a la autoridad. Pero no, es todo menos un títere Sor Juana. Tiene una valía y una autonomía muy importante. Entonces, me parece que tenemos que abonar con más enfoques y no tomar por una sola arista algo, ¿no? Bien. Entonces, el primer protagonista en su formación y de donde ella va a recibir una tradición filosófica, a esto concluyo, es Núñez de Miranda, que por cierto confesaba también a los virreyes y a monjas del conventos en Puebla y sus colegas de Puebla con la disputa auxilis ya se demostró. Entonces, ahí está el pensamiento robusto. Este señor no es solo un riguroso ni místico ni de reglas, aunque sin otras cosas, ¿no? Otro punto que abona Portugal es, que abona al contacto masculino en el mundo intelectual y académico de Sor Juana es su relación con Carlos de Sigüenza y Góngora. Probadísima esa, ¿no? Se ha mencionado por Gauss y por muchos otros autores internacionales. Entonces, ahí tenemos también otro contacto masculino que le da, que colabora, ella también aporta a ellos, no estoy diciendo que solo recibe pasivamente, en donde ella tiene un diálogo intelectual. Y luego tenemos otra prueba, que es el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, que es del que le titula la exploración teológica de Sor Juana. Él es el que lo titula Carta Tenagórica. El título y la publicación son decisión de Manuel Fernández de Santa Cruz. Entonces, pues miren que el universo intelectual sí está teniendo Sor Juana con lo que estamos viendo, ¿eh? No fue generación espontánea ella, para nada. Es un pensamiento sólido y robusto, insisto. Luego, en el contenido argumental inmanente ya de temático de Sor Juana, la idea de libertad es lo que verdaderamente nos va a probar esta tradición. Ahí ya no es a quién cita o con quién tuvo contacto, sino más bien desde el desarrollo argumental interno, ¿qué es lo que podemos ver? Yo he cotejado en el libro que mencionó Laura Soto. Tengo lo de Nueva España, que la aproximó, pero tengo uno que publicado en inglés, el Approaches to the Theory of Freedom, que es esta aproximación a la libertad en Sor Juana, ¿no? Y ahí este es un libro que además está digital y gratis y lo pueden conseguir. Bueno, entonces ahí está esta exploración, ¿no? Que yo lo presenté en la Universidad de Columbia, que fue cuando estuve realizando esto. Un último punto que quiero aclarar antes de entrar al contenido internalista de Sor Juana, de sus argumentos, es que, y por aquí ha de andar, Ana Isabel Pliego Ramos, que está ya concluyendo bajo la dirección de Xóchitl, ella lo que hizo fue trabajar a Núñez de Miranda, porque es el autor más denostado. Los especialistas en México agarramos a alguien como a Hidalgo y Costilla, yo también he publicado cosas de él porque me parece un personaje clave, y lo denostan y lo hunden, se van las modas y luego regresan, y bueno, Núñez de Miranda es así, es el malo de la película con Sor Juana, el confesor que le decía, que es verdad que se lo decía, ya déjate de producción erótica, que quiere decir amorosa, frívola, por encargo, que hagas tantas cosas de eso, y ya dedícate a la oración y a hacer cosas serias. Pero también le propiciaba la teología y la filosofía, pues, y le pagó libros. Entonces, ahí, pues, el trabajo de María Isabel Pliego Ramos, para mí, que se publicó en el sello Nueva Hispania, sí es crucial, y el de Rosario Avilés, doctorada con el tema de Sor Juana Inés de la Cruz, porque Ana Isabel leyó todas las cartillas espirituales, que eran las regulaciones que hacía Núñez de Miranda para las monjas en los conventos de clausura. Era su confesor.
Y lo que hizo, por otro lado, Rosario Avilés, que su libro va a salir y ya en un momento yo le avisaré a Laura y a Héctor Luna, lo que hizo Rosario Avilés fue estudiar la regla del convento de las Jerónimas. Y este es el último punto de contexto que voy a decir. En la regla del punto de las Jerónimas, bueno, lo que tenemos es que es una orden, fíjense qué bonito que lo diga yo el 8 de marzo, el Día de la Mujer, que lo que hace es defender que las mujeres estudien. O sea, aquí empezamos a ver que Sor Juana no es la espontaneidad de alguien, sino que además tiene esa formación conventual. La Orden de las Jerónimas, San Jerónimo, y habría que ver lo que dicen otros padres de la iglesia, ¿eh? No crean que todos defienden a la mujer, bueno, Tomás de Aquino, doctor, tampoco, o sea, y tienes que entrar al convento de las Jerónimas. Ahí, y por eso en la respuesta a Sor Filotea, menciona tantas mujeres que protagonizaron lo intelectual y ella va defendiendo cuando le llaman la atención de por qué escribiste eso, cuestionaste al teólogo más importante del siglo XVII, que es Antonio Vieira, con ironía dijiste que no aportaba nada, todo esto que ya sabemos que acontece después de la carta, y ella en la respuesta pues va poniendo todas las mujeres que han dicho y luego empieza su impronta teológica en la carta atenagórica diciendo, y si Dios da los talentos, uno tiene que desarrollarlos. Y yo desde los 3 años tenía una negra pasión que era leer y reflexionar, ¿no? Pero es algo que Dios te da y que al darte la libertad, tú lo tienes que desarrollar a tu manera. Esa es la discusión de Sor Juana. Sor Juana no está en un tema de género pro-choice. Este es un anacronismo muy lastimero que vemos en algunos textos actuales. Interpretarla desde el tema de presente del género. Sor Juana como mujer lo que hace es algo mucho más serio. Es defender la libertad intelectual. Hoy diríamos el pensamiento crítico, el que tú vayas abordando a la manera que tú vas considerando tus estudios, tus temas, tus elecciones. Él habla de un entendimiento libre, ella habla de un entendimiento libre y la noción de entendimiento libre es suareciana. Suárez es quien dice que no hay distinción real, como sostenía Tomás de Aquino, aquí hay otra inflexión, entre materia, forma, sustancia, accidentes, y lo que habla es de la persona completa y menciona la idea de un entendimiento libre, cosa que es absolutamente distinta a la exploración de Tomás de Aquino y de los inicios de Vitoria, por ejemplo, o es inteligencia, o es voluntad, o es racionalidad práctica, o estás en la frónesis y tal, pero aquí ya está la idea de un entendimiento libre. Esto es lo que es una maravilla. Se va viendo a la persona completa, ¿no? Entonces, ahí lo que tenemos ya es cómo podemos, al analizar su formación jerónima, su simpatía por Portugal, la conexión con la tradición salesiana, y pues vas entendiendo aquello que dice Humberto Eco, ¿no? A un texto oblígale a decir lo que calla, sin inventar, no es inspiración la filosofía, pero es velo buscando, y para esto ir por tradiciones, rastreando las tradiciones, oblígalo, presiónalo a que tú puedas interpretar de esa manera, ¿no? Entonces, aunado a todo esto está la asimilación de lo mexicano en el siglo XVII, y ahí quiero decir 2 cosas. ¿Por qué la simpatía del criollo como Sor Juana y Sigüenza por Portugal? Una primera pregunta que habría que hacernos. ¿Por qué tienen esa como coincidencia? ¿Qué sienten de común con Portugal, por un lado? Y por otro lado, la apropiación del mundo náhuatl que empieza en el siglo XVII y que hace una eclosión fuerte con Sigüenza y Góngora y Sor Juana Inés de la Cruz. Cuando tú lees, por ejemplo, la obra de Sigüenza y Góngora, que lo hicieron ellos para la misma época,
el mismo evento, llegaba el nuevo virrey, a Sigüenza y Góngora le pidieron que hiciera un arco triunfal, porque los virreyes entraban, y esto se usaba mucho en Portugal, por cierto, y también en España. Luis Vives lo había revivido mucho, y empieza esta idea de los arcos triunfales, que los que llegaban así eran los emperadores romanos. El medievo los continúa, pero para comunicar mensajes evangélicos, y se revive esto en el siglo XVI. Luis Vives lo populariza mucho y luego viene para el XVII. Entonces entraban los virreyes en su carro con caballos, en la calle, no entraban directamente, sino en la calle lateral. Era la propuesta de la llegada del virrey de la Laguna, Mancera y todo esto, que llegaron, la virreina, una lindura, una muchachita que venía de 20 y tantos años. Imagínense qué cosa, venirte de España y así llegar. Verdaderos aventuras, ¿no? Y rematan donde hoy vemos la librería Porrúa y Templo Mayor, y ahí se van a la derecha para llegar a la catedral. Y en ese remate le piden al gran intelectual público, que es Sigüenza y Góngora, que por favor haga un arco triunfal, y este arco triunfal, que lo denomina todo un tema de arco político, es un arco político el que idea, con flores prehispánicas, cempasúchiles en el arco, pero era a la manera imperial, ¿no? De las guirnaldas. Lo pone ahí, y entonces lo que presenta Sigüenza, que es extraordinario, es a toda la dinastía de los emperadores mexicanos, y le dice al virrey que se los pone para que él aprenda de las virtudes políticas de los antiguos monarcas mexicanos y pueda así gobernar mejor. Bueno, esto ya es así como una cosa de idea de patria, de idea de algo propio. Se reconoce el criollo como un principado más en el imperio, pero al mismo tiempo ya tiene una autonomía patria y cultural muy particular. Imagínense el improperio, es como, no sé, a mí me parece un improperio lo que hizo Sigüenza, y no tuvo ningún tipo de escándalo ni castigo, pero es como si llegara aquí, pues no sé, si AMLO fuera con el presidente de Estados Unidos y le dijera algo así, o si viniera para acá un presidente de otro país y le dijéramos, para que tú puedas gobernar bien y ser alguien que sigue la línea del emperador, te vamos a enseñar lo que han hecho los grandes emperadores aquí antes. Bueno, es una cosa fascinante lo que es esto de Sigüenza y Góngora. Y a Sor Juana le piden que haga los arcos de la catedral. Y Sor Juana, al hacer los arcos de la catedral, que es la famosa obra del Neptuno alegórico, ella toma, sigue la regla clásica renacentista y la asimila al barroco de su tiempo, y le hace un troqueo, un símil al virrey, que también hacen las mismas cosas. Estos dos son fascinantes, estos personajes, entre su título, que es Marqués de Laguna, y la Laguna Salada y la Laguna Dulce de México, ¿no? La de Texcoco y la de Chapultepec, es una maravilla. Y entonces le va poniendo al dios Neptuno, pero hasta arriba, porque es genial ella, pone a Isis, diosa egipcia, madre del dios Neptuno del agua, como diciendo, pero tú, Dios, por encima de todo, no puedes sin una mujer. Y hasta arriba pone a Guadalupe, la Virgen Morena, que también pues es algo autóctono. Y ahí tenemos ya otra inclusión clave, que es el famoso criollismo del siglo XVII, muy importante, ¿no? Todo esto lo que va a dar es una apropiación del tema de la libertad desde una perspectiva, ¿qué les puedo decir? Muy de la tradición jesuita, de la Compañía de Jesús, y en ese sentido hablo de una tradición de Portugal, porque es la temporada de Suárez Allá y de Molina, no cuando está en el Colegio Romano, no cuando está en Salamanca estudiando apenas, ¿no? Sino en esa época, y ya tenemos todo. El segundo punto de esto que les estaba yo mencionando del criollismo
es que el criollo sí tiene una enorme afinidad con Portugal por el recelo que se guarda de alguna manera la metrópoli, como decían los criollos de la península española, del Imperio Ibérico. El criollo, no hay un solo dato que le molestara el rey, veneraba al rey de España. Sería impropio decir que tenían molestia, pero sí tenían molestia ante la metrópoli y ante las migraciones que constantemente se estaban haciendo a finales del 16 y que cuando entra la dinastía Borbón en el 18, bueno, es una cantidad de migraciones y es cuando surge, esto lo ha estudiado muy bien David Brading en manuscritos originales, surge el famoso término gachupín, que ya es un peyorativo. Ese es uno que viene nuevo. Los jesuitas no tenían ninguna bronca con los españoles que estaban aquí, porque decían, y lo dice Clavijero en el siglo XVIII, que ellos eran patria, así dice, porque son los que están aquí por generaciones, se las han jugado y han trabajado. Eso es lo que decían. Entonces forman parte de lo nuestro, españoles, criollos y todas las castas, ¿no? Eso es como ellos lo concebían en un entramado de multicultural. Pero los nuevos, que es cuando empieza el término gachupín, es que están viniendo y es gente distinta. Por ejemplo, el absolutismo español del 18, pues mete ideas ilustradas naturalistas, tratando de evitar tanta exuberancia religiosa y tanto atascamiento de los austrias, y entonces esto lo identifica el criollo con Napoleón, por eso las Cortes de Cádiz son claves en nuestra independencia, y viva el rey Fernando, muera Napoleón, es el grito. Entonces, así, y el recelo es porque Portugal se separa de España también. Estuvo un tiempo, se separa, duró bastante tiempo por Juana de Portugal, hermana de Carlos V, pero finalmente se ha separado. Y entonces hay como ¿qué les puedo decir? Un sentimiento común de haber sido oprimidos o de haber sido al menos distintos, porque pues en el fondo sí eran españoles, su credo era español, el credo, el criollo y todo lo era español, y sin embargo hay ese sentimiento, ¿no? Entonces esto tenemos. Todo esto pues hace que tengamos una formulación ecléctica muy de la tradición jesuita, de la Compañía de Jesús en tiempos de Portugal, Coimbra y Évora. Yo he visto viendo la idea de libertad de Suárez y de Molina con la de Sor Juana, pero que aquí cae con cierto sincretismo, que tampoco es para decir, bueno, pues entonces ya es totalmente diferente. No, aquí es donde empecemos a recordar. La obra que dirigió José Gaos a Carmen Rovira es Eclécticos Portugueses del siglo XVIII. A mí, Kai, discutía yo mucho con él y me decía, sí, pero tú eres del 17, ¿no? Yo lo mío es el 18. Bueno, sí, pero es un movimiento que empieza desde el 17, con otra figura, pero aquí estamos. Y entonces hay una inflexión por ese tipo de posturas. El eclecticismo se ve muy bien en cuestiones teológicas, de una teología más vital. Ya lo sabemos, que es lo que Sor Juana también va a asimilar, pero se empieza a gestar desde finales del 17, solo recordar eso, ¿no? Entonces, bueno, me van a decir, bueno, ya Virginia, ¿qué es lo que da Sor Juana de esta tradición? Vete al contenido interno, ¿no? Aquí les voy. En el poema Primero Sueño, voy a hablar primero de la carta tenagórica. En la carta tenagórica, cuya estructura es que Sor Juana expone ¿qué han considerado los padres de la iglesia que es la mejor fineza que deja Cristo a los hombres? Y uno dice que es el lavado de los pies, porque ahí Dios se reconoce inferior en la segunda persona de la Santísima Trinidad y que se humilla por amor al hombre. Otro que las especies eucarísticas, porque ahí se minimizó en lo ínfimo que es el pan y el vino para quedarse en el cuerpo y sangre de Cristo, y así va diciendo. Luego dice cómo abordó ese tema el teólogo Vieira, que es un texto de
escrito 50 años antes de que Sor Juana hiciera esta carta. Y al final dice, pero yo voy a decir mi propuesta. Ahí es donde Octavio Paz dice muchas cosas, luego no estoy de acuerdo con su obra, pero ahí sí dice algo genial, Paz. Dice, esta parte prueba que ella es una verdadera pugilista intelectual. Primero, no dice cuál es la mejor fineza, va a decir el mejor legado, y no dice Cristo, dice que Dios hizo a los hombres. ¿Qué está haciendo ahí? Pugilista intelectual, me salgo de lo mismo que ellos hicieron, pero yo voy a dar mi propuesta de qué es lo mejor que Dios ha dejado a los hombres, la mejor herencia de Dios. Y ahí es donde Sor Juana contesta que Dios crea al hombre con libertad. Ahí está la oposición al tema luterano. Dios crea al hombre con libertad. Dios se retira de la vida del hombre en ese punto que es la libertad, no la invalida, no la obstaculiza. Es la famosa tesis suareciana ante la controversia auxilis del coherentismo. Participa Dios cuando tú decides, no quito la gracia, pero es la simultaneidad, no es que Dios intervenga y entonces ya no queda claridad de la gracia, que es lo que le pasó a Lutero. Entonces es la famosa tesis del congruentismo, es otro término que usan, congruentismo, simultaneidad del acto libre. Y entonces dice Sor Juana, Dios da al hombre libertad, no le invade, y a partir de que Dios da libertad al hombre, si el hombre mismo no quiere ser de Dios, ni Dios mismo puede hacer que el hombre lo quiera. Este es el momento cumbre de la inflexión de la libertad en el siglo XVII en Nueva España. Porque en 3 líneas, nuestra autora está dando la autonomía de la libertad cuidado, no hagamos anacronismos y hablemos de una autonomía kantiana, posterior. Es la autonomía de la libertad en el sentido de la disputa que se venía diciendo. Es decir, hay la libertad, es dogma de fe además, la libertad está en el credo. Hay la libertad, hay providencia, pero Dios no invalida la libertad. Dios no puede no desear algo que ya dio, y Dios dio al hombre libertad. En su enorme omnipotencia y perfección, no podría no querer este mundo. ¿Se acuerdan de San Agustín? ¿Cuál es el mejor de los mundos posibles? Es este, porque Dios no podría desdecirse de lo que quiso, porque en él todo es un acto. Entonces, aquí lo que tenemos es que dada la libertad, pues lo que había que hacer es la solución soresiana, hablar del congruentismo. Y eso es algo que va a tener un impacto político muy relevante en el siglo XVII mexicano. Son los últimos años. Como ustedes saben, ella muere en 94, en el mismo año que murió Núñez de Miranda. Yo no entiendo cómo no se ha hecho un estudio sobre la relación entre Núñez de Miranda y Sor Juana. Se pelea ella, pide otros confesores, regresa con él. La última carta de Núñez de Miranda es un poco diciendo, le pone Juanita, Juanita, Juanita. Yo creo que decía, ¿cuánto me chocas y cuánto te amo? O sea, era una relación de una tensión verdaderamente difícil y en donde se potenciaban enormemente, ¿no? Y mueren en 94, en el mismo año los dos. Eso sí es algo impresionante, ¿no? Entonces, la aportación de la idea de libertad en la Carta Atenagórica es un punto crucial que merece una enorme revisión de los textos. Insisto que Rosario Avilés ya hizo una tesis doctoral sobre eso, se va a publicar el libro, está acabando el planteamiento del libro, pues yo creo que esto da para mucho. La carta es tediosa, quien la haya leído es larga, es tediosa, tiene muchos recursos de lógica escolástica, que si Núñez habló confundió el género con la especie y estas cosas tan complicadas de la época, que entonces
pues la gente no acaba de hacer bien el esquema detenido que tendríamos que hacer de la carta para poder ver todas sus partes, ¿no? Pero ahí es donde está la gran conexión y la inflexión de la libertad. Y la segunda está en el poema Primero Sueño. Bueno, el Primero Sueño es un texto que eso sí es contundente. En muchas cosas de Sor Juana hay asegúnes y tienes que decir, en mi opinión, tal. Pero en el Primero Sueño lo que es contundente es que es un poema en blanco y negro, como acertadamente dijo Octavio Paz, es un poema, es decir, es filosófico. Sus categorías no son plásticas. No es poesía, sino que lo articula en estructura poética, es una silva, pero en realidad lo que está haciendo es filosofía. Bueno, ¿y cuál es el tema porque todo poema tiene pues dos cosas, tiene una fábula, ¿cuál es el argumento, el plot, como dicen los gringos, de qué se trata? Y tiene un héroe trágico, dice Aristóteles, un protagonista. Bueno, la protagonista es la razón. Por cierto, ahí me gusta mucho porque hace todo un troqueo femenino. Es la razón, no es el razón, ¿no? Es la razón. Es la razón. El héroe trágico es la razón y se trata de un viaje de la razón. Y aquí entro en Carmen Rovira, porque Carmen analizó, como Laura Soto, como yo y como otros, la parte filosófica de Sor Juana, que es donde hay que llevar la discusión en nuestros casos. Pues en lo demás, pues no sabemos tanto, ¿no? Y Kai lo que hizo fue analizar esa drama, palabra muy de Carmen Rovira, angustioso, esa tensión, ese drama angustioso del personaje que es la razón, ¿para qué lo pone Sor Juana? Kai siempre al analizar un texto hacía primero preguntas. De la Atenagórica decía, ¿por qué hace el comentario de un texto teológico pasado ya hace 50 años? Ese fue su punto de partida para la Atenagórica. Y en el Primero Sueño es, ¿por qué hay un protagonista que es la razón? ¿De dónde parte? Y en la conclusión de Rovira, en sus artículos, es el drama entre la inducción y la deducción que se está poniendo en tela de juicio en el siglo XVII. Con esa agudez de Carmen Rovira, esa penetración. Y ella elige por esto, ¿no? Entonces, la historia, el plot, es la fábula, como diría Aristóteles, el mito, el mitos del Primero Sueño, es un viaje que empieza en la oscuridad piramidal, funesta de la tierra, nacida estrella, tal. Es el relato de una fábula, como si dijeras hace mucho tiempo. De inmediato en el primer verso te pone en que esto es algo que es distinto al mundo real y cotidiano, por eso se titula Sueño, y que empieza, que además es un viaje en ascenso, porque piramidal y todo esto es hacia arriba, y es de la oscuridad hacia la luz, pero en el fondo el género temático es epistemología, es la teoría del conocimiento, porque es un viaje de la razón que se eleva, y es lo que Kai denomina intuición, quiere captarlo, dice Sor Juana, de todo de golpe. Y fíjense, exactamente en el verso 440 y tantos, que matemáticamente es la mitad del 100% de los versos del Primero Sueño, exactamente la mitad, yo ya lo hice con mis alumnos esa medición, la razón cae. Porque dice Sor Juana, por explorarlo todo nada veía. Se ciega, mito de la caverna de Platón, tiene un eco impresionante, que también es de teoría del conocimiento, de la caverna y la oscuridad hacia la luz. Cuando llega este hombre a la luz, le ciega totalmente y regresa, lo platica y lo creen loco, y tienen que ir poco a poco hasta lograrlo. Esa es la historia del poema. Y entonces, pero también es categorías aristotélicas, porque es el tema de la inducción y el tema de analíticos posteriores. El silogismo, tengo que ir por partes, premisas, tal, término medio, para finalmente tener, ¿qué? Mayor luz. El silogismo demostrativo aristotélico no aporta nada
más que una mejor comprensión. Y eso es lo que va a ser la razón en el primer sueño. Y entonces a la mitad no puede y temerosa por haber sido altiva, dice Sor Juana, como la pirámide, cae. Y la segunda parte del poema es la exploración por partes. Por eso se ha homologado mucho al discurso del método de Descartes. Y mucha gente dice el poema es cartesiano, porque al final la solución viene por el método. Sí, también yo creo que lo que tenemos que entender es que el poema admite múltiples aproximaciones, porque en la episteme rige el principio de no contradicción. Algo o es tal cosa o no lo es. Pero la poesía, esa es su grandeza, pero por eso no es filosofía, pues en la poesía lo que tú tienes es metáforas, analogía. Todo lo que hace como barroco Sor Juana es mediar con una cantidad de mitos impresionantes en el poema, y además está el hermetismo de Kirchner, que a mí me fascina porque siento que el poema es a ver quién le puede entender, porque ella dice en la respuesta a Sor Filotea, dice, el único texto que yo escribí por placer y no por encargo fue el primer sueño. Y yo creo que un poco, ¿no? Burlando a la Inquisición, a ver quién le entiende, ¿no? Entonces todo es hermético, es una complicación, pero al final, pues tienes esta grandeza. Paralelamente a la exploración, lo que tú tienes, que lo midió Américo Larrard Rangel, la obra está publicada en un librito, bellísima edición del Fondo de Cultura, es el eclipse. Hay un eclipse total de sol, y empieza por eso en la caverna, y ahí dice Sor Juana, hasta los canes dormidos sin ladrar, los peces mudos, el ladrón estático, no está ni siquiera el ladrón robando en la noche. Y empieza así, y viene la palabra conticinio y todo esto, hasta que finalmente en el último verso llega la luz. Y vean nomás la grandeza poética de esta mujer. El último verso dice, el mundo iluminado y yo despierta. Eso coincide con el paso del eclipse, con la culminación. Eso coincide con que la razón, a través de los pasos que siguió en la segunda parte, y tiene muchas categorías aristotélicas y escolásticas, no solo cartesianas, porque ahí va diciendo en la segunda parte Sor Juana las 5 sentidos y las categorías que son tantas, y uno va, y bueno, pues es analíticos posteriores, todo el organón está vertido ahí de manera escolástica también, pero al final es teoría del conocimiento, porque lo puedes ver desde lo cartesiano, desde Platón, y esa es la grandeza de un mito, que es capaz de abrirse a múltiples interpretaciones. Dice Kay Rovira, el angustioso juego filosófico que hace Sor Juana Inés de la Cruz. Así tituló ella un que me mandó Héctor Luna, por cierto, que le agradezco a Héctor, él fue el que me dio toda lo que había tenido Carmen Rovira sobre esto. ¿Por qué juego filosófico? Porque claro, el barroco es la ironía, el barroco es contrariedad, contrapunto, desequilibrio, todo lo que ya sabemos, pero ella lo aprovecha para lo filosófico, no dice que hay angustioso juego poético, es juego filosófico. Y angustioso, ¿por qué? Porque yo creo que la ambición de todos los filósofos que aquí estamos escuchando esto, pues sería tener lo que buscó Sor Juana en esta obra, la visión noética. Hay quienes han dicho que Sor Juana aquí es el ascenso a Cristo. Yo me aparto completamente de esa interpretación. La exploración de Sor Juana es intelectual. Es una razón libre, porque va navegando y porque le da miedo y porque se cae. No es solo algo racional, epistémico. Pero finalmente lo logra la razón va descendiendo, deducción, tema muy de la escolástica, no aristotélico, y acaba con que el mundo iluminado y yo despierta, que es un tema del barroco, esta idea del sueño, de la soledad, es un viaje en soledad también. Calderón de la Barca, Góngora, ¿no? La soledad, todo esto es una navegación en silencio, solo, en un sueño, y que finalmente, pues,
¡plac! Viene la luz y es el mundo. Miren, la aproximación que hace Carmen Rovira, tanto a la carta como al primero sueño, que para ella lo entiende perfectamente bien, porque lo catalogo como el drama filosófico de la razón, que se apoya en el cartesianismo para obtener un orden y certeza, pero que en el fondo es el fracaso del intento intuitivo frente al deductivo. O sea, la grandeza de la razón, pues es ser lo más alto del conocimiento en el mundo. Pues su miseria es que no es un conocimiento de golpe, es aspectual y requiere de método, ¿no? Entonces, ahí lo que hace Carmen Rovira también es buscar cómo recibe Sor Juana la filosofía moderna y el problema del conocimiento. Tiene un textito en la revista Aguijón donde explora esto Sor Juana, y me gusta mucho la exploración porque entonces lo que hace Carmen Rovira no es optar por una interpretación, que yo creo que es el error sobre el poema. Decir, es Descartes, es puro Platón, Virginia, es el mito de la caverna. Oye, pero yo veo las 5 categorías de Aristóteles. Bueno, no. Entonces, aquí lo que ella hace es como una integración muy fuerte y decir, este texto es como pocos en el Virreinato de México, como pocos, un representante de la historia de las ideas en Sor Juana. ¿Qué tradiciones filosóficas hay? Y que ahí se va hasta las de la modernidad. Y entonces hace algo muy pequeño. Yo esta exposición acotada de ella, yo me he metido muchísimo más, Kai no era tan, digo, era un tema que le interesó, pero no, el tema fuerte de Carmen Rovira es el humanismo jesuita del siglo XVIII y muchas cosas del XVI, ¿no? Pero lo hace de una manera que solo lo he leído en Ramón Xirau, que lo hace, pero muy aséptica, muy minimalista, muy acotada, muy corta, pero con una enorme penetración. Ambos, Ramón Xirau y ella, me parece que hacen como la mejor aproximación de estructura. Para mí no se ha superado la de Xirau. Y creo que vale la pena recuperar esos textos de hace mucho, ¿no? Bueno, pues aquí terminó. Estoy en tiempo, Laura. Yo quisiera haberles dejado una probadita de esto en honor a Carmen Rovira en ocasión de este día y desde luego gracias a lo que Sor Juana nos ha dejado. Y recordarles que hay muchísimo que explorar todavía de Sor Juana en esta línea que estamos los filósofos y que ojalá y se pueda hacer, porque si nosotros comparáramos toda la bibliografía que hay de Sor Juana, el mínimo porcentaje es de la exploración de prosa y de filosofía y teología. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Virginia, y ha sido de verdad un gozo, un gusto enorme escucharte, y además con todo este conocimiento que nos has brindado, ¿no? Al respecto de la importancia del tema de la libertad, desde el punto de vista además de la filosofía portuguesa, ¿no? Coimbra, que sin duda es fundamental, y que vemos digamos, la importancia además de la filosofía de Sor Juana, ¿no? Que como muy bien mencionabas, en muchas ocasiones vemos el aspecto más literario, poético, ¿no? Que es fundamental sin duda, pero también el aspecto filosófico me parece impresionante como lo has abordado, ¿no? Sobre todo por esta hilación muy fina que has realizado entre la noción de libertad por parte de la polémica de Auxilis en la obra de Sor Juana y especialmente en la carta tenagórica, que como muy bien mencionas, ¿no? Es una carta sumamente complicada con temas muy, muy precisos, ¿no? Muy de esa escolástica novohispana que está surgiendo en este periodo y que verlo desde esta postura digamos, desde el punto de vista del voluntarismo, pero también mencionabas esta búsqueda de unidad
de la persona, ¿no? No solamente como desde el punto de vista de la razón o desde el punto de vista de la voluntad, sino en unidad. Me parece que es un tema fundamental este que señalas en Sor Juana. Y sin duda también, además, un poco rememorando la importancia de la vida conventual, ¿no? Que expresabas también en tu presentación. Y concuerdo completamente contigo en el sentido de ver también la importancia de esa vida conventual y ver no solamente a Sor Juana, ¿no? En ese periodo, sino a tantas y tantas religiosas que encontraron en la vida conventual un espacio de libertad, un espacio también de expresión, incluso de la teología, de crónicas, poesía y, ¿por qué no, también filosofía, ¿no? El gran trabajo, sin duda, de Josefina Muriel, que tú has mencionado, también me parece brillante. Y bueno, hay una serie también de preguntas que tenemos aquí en el chat en YouTube y darles también la palabra a los compañeros, a los colegas que se encuentran por acá también en la sesión en Zoom. Paso a leer un par de preguntas. En YouTube nos dice Pedro Artemio que sí, bueno, además de agradecerte, Virginia, muchas gracias, dice doctora, por su ponencia. Dice, usted acaba de hablar de la importancia de la libertad intelectual en Sor Juana. No evito pensar que tiene alcances para un existencialismo. ¿Usted qué opina? Virginia, no sé si gustes que pasemos como alguna ronda de preguntas o Sí. quieres ir respondiendo una ¿Me ronda. puedes repetir la conexión? Que he hablado de la libertad y lo conecta con el existencialismo, ¿cómo dice? Ajá, exacto, que él lo conecta con el existencialismo y que qué opina usted, ¿no? Del existencialismo. Me imagino que no sé si se referirá al existencialismo del siglo XX o algo así, justamente por el tema de libertad, ¿no? Que estabas expresando. También nos comentan aquí en el chat, espléndida charla, doctora Aspe, muy interesante el punto de desmitificar la relación de Sor Juana y Núñez de Miranda, sin duda, ¿no? Un tema muy importante que has tocado también. Pensar cómo se ha oscurecido esta profunda relación intelectual, una cierta amistad filosófica, si lo vemos en este sentido. Muchas gracias por sus enseñanzas a nosotros. Y bueno, pasamos también, hay dos preguntas. Está el doctor Raúl Trejo y el doctor Antolín Sánchez. Entonces, Raúl, si gusta primero. Muchas gracias, Laura. Pues bueno, muchas felicidades, Virginia. Siempre un gusto y un placer escucharte. Además por el modo, la enjundia que le pones, la emoción que te causa, que te provoca y pues bueno, obviamente el dominio y el manejo de todos los contenidos, ¿no? Mi pregunta en concreto sería, hablabas y allí señalabas la recepción que tuvo Sor Juana en Portugal. Bueno, o influencias o leía o la relación que tenía con Portugal, pero también ella tuvo presencia, hubo una recepción de Sor Juana en Portugal. Estamos pensando, o quiero pensarlo así, que por lo menos eso se mantuvo durante principios del siglo XVIII, más o menos. Mi pregunta es, ¿cuál es la recepción que hay o que queda? Aquí viene un poco la historicidad de la obra de Sor Juana en el siglo XVIII y en el siglo XIX, tomando en cuenta que por lo regular tenemos una amplísima bibliografía desde Ezequiela Chávez hasta la fecha. Pero esto es la recepción del siglo XX en México, pasando por Octavio Paz, Shirao, ustedes, etc. Pero ¿hubo algún hueco? ¿No lo hubo? ¿Se mantuvo vigente? Que bueno, sabemos también, el siglo XIX, todo lo que olera a la colonia prácticamente quedó en el olvido, ¿no? Quemas de conventos y muchas cosas. Esa falta que hubo
en los mexicanos de esa época a propósito de la independencia, ¿no? Negar el pasado inmediato. Esa sería la pregunta en concreto. La recepción en México en el siglo XVIII y en el siglo XIX, tomando en cuenta que el XX es Claro. bastante abundante. Muchas gracias. Laura, si me permites contestar Claro, estas dos por preguntas, supuesto. porque si Claro, no claro. me voy a... Gracias, Raúl, interesantísimo. Me voy a permitir contestar primero a los compañeros del chat que hicieron las preguntas. Esto sobre la idea de existencialismo, bueno, para no ser anacrónicos, pues no hay tal, ¿no? Lo que sí entiendo que dice nuestro compañero es que se trata de un pensamiento más vital, más dinámico, más aterrizado, y sí es así. Bueno, hay dos tradiciones claves ahí. Una es la impronta de Jean-Charles Gerson, que es fue rector de la Universidad de París en el siglo XV. Yo tengo un texto de él publicado donde trabajé su mística y sobre el poder de la iglesia, que justo Gerson lo que decía era un nominalista moderado y que fue muy importante en Nueva España. Lo citan, Ger, aparece en todos los textos que yo trabajo de manuscritos, que buscaba una teología más vital. Con eso les contesto. Y si ves esa impronta de lo que se llama teología positiva, que va a ser de Portugal, como Caio Viral lo prueba, que es esta idea que pone Gerson de que hablen más al ánimo de la gente con ejemplos, fábulas y entimemas. Se pone muy de moda en el barroco Gerson porque justo es esta pastoral que representa visualmente las cosas y no nada más aquella idea objetivante de la iglesia donde el fiel no entiende. Y entonces sí, a Gerson recomiéndalo, pon anécdotas, pon cuentos, pon historias, ¿no? Entonces, Gerson es clave y a lo que va a coronarse esto, él es del 15, es con la famosa teología positiva, que frente a la escolástica, es la que es distinta a la escolástica, lo que va a hacer es ser más vital, volver a los textos evangélicos, quitar a Aristóteles, el silogismo demostrativo y todos aquellos bodrios que habían hecho de la teología algo que era todo menos vivirlo, ¿no? Entonces, yo contestaría con eso. Sí es más vital, pero ahí hay que cuidar los términos porque si ese existencialismo sería anacrónico. Eso es un movimiento de posguerra del siglo XX que es diferente, ¿no? Y respecto a Raúl, que te agradezco muchísimo esto, mira, yo siento, Raúl, que tenemos una deuda con dos tradiciones importantes. Tenemos una deuda con Alemania, y tenemos una deuda, Alemania, Bélgica, y tenemos una deuda con Portugal, los investigadores. La de Alemania y todo esto, Flandes, bueno, es el siglo XVI, Carlos V, ¿no? Todo eso olvidamos muchas veces, y otra con Italia, quizás, por lo mismo, porque si tú ves el mapa de los Austrias, de Felipe II, y antes Carlos V, pero sobre todo Felipe II es un tamaño, nada más con ver el mapa. Yo se los pongo a los alumnos, les digo, ahora vean el del 18. No, hombre, fueron para abajo desmembrándose el imperio, ¿no? Entonces, ¿qué hay ahí? Que muchas de las cosas que vamos interpretando, olvidamos que Nápoles era parte del imperio, que Portugal estuvo anexado casi un siglo, que está Flandes y todo lo, Bélgica, Alemania, todo esto, y que muchas veces la tradición no la entendemos bien, ¿no? Ahorita yo tengo un texto cuestionando, criticando la clasificación de la Escuela de Salamanca, porque te aparece un Luis Vives y es el hijo incómodo de la primera escuela. Nadie sabe qué hacer con ese hombre porque no checa en las condiciones de que tenía que ser teólogo dominico de la cátedra prima para que quedara en el cajón de la Escuela de Salamanca. Pues fíjate que este señor no es nada de eso. Suárez tampoco, el otro tampoco, Alonso de la Veracruz, y sin embargo sí son. Entonces, ¿qué pasa ahí, no? Pues mucho empieza desde la geografía y las posesiones del imperio. Raúl, yo con eso te contestaría. Entonces me preguntas, y eso que quedó, o sea, me dices tú, Raúl, Virginia, entonces posicionas Portugal, ¿y qué queda después de Portugal? Te va a encantar el ejemplo que te voy a dar, que Calle y yo trabajamos mucho eso.
Hidalgo y Costilla. El abate Verney, en su disertación sobre el método para estudiar teología, que fue 30 años antes del alzamiento, 30 años antes, tú ves que ya tenía mapeado, cita a Gersón, con esta idea de un conocimiento más vital, y cita al Barbadiño, y dice que por ahí es por donde nos tenemos que jalar, otra vez, por Portugal. Estás hablando de Miguel Hidalgo y Costilla, y todavía tiene posicionado esto, por decir uno. ¿Qué tenemos que hacer, Raúl? Yo creo que ver los currículos en Morelia, en Guadalajara y México, en la Real y Pontificia, revisar y ver qué tradiciones. Este trabajo que hizo Curi Camacho, ¿no? Se fue nada más a una y dijo, a ver, ¿qué hacían los jesuitas del 17 en Puebla? ¿Cuás? Y aparece toda la controversia auxilis que antes no se había mencionado. De hecho, nunca tuvieron bronca en México los jesuitas. Fue tan poco protagónica el trabajo que hicieron cara a la discusión en contra de dominicos, que fue como se catalogó en España y en Portugal, que aquí ni siquiera tuvieron bronca alguna. ¿Me explico? Entonces, buscar, porque en Hidalgo lo tienes, y textos preindependentistas. Aquí Héctor Luna nos podría incluso decir rapidito algo sobre Severo Maldonado, que lo ha trabajado mucho. Mencionan por lo general al Barbadiño y algunos autores. Gersón y el Barbadiño están siempre ahí. Entonces, eso te da luces sobre el tema. Raúl, no sé si esto te aclare. Sí, muchas gracias, Virginia. Y una vez más, felicidades por tu exposición y pues bueno, me sumo también a la celebración y a los reclamos de nuestras compañeras mujeres en este día. Gracias, muchas gracias también, Raúl, por tu comentario. Y bueno, como comentaba también la doctora Virginia Aspe, ¿no? Hay todo un trabajo incluso interdisciplinario para hacer ahí, de rescatar archivos, de trabajar con paleografía, traducciones, o sea, creo que es una gran invitación también la que nos haces, Virginia. Y bueno, ¿te parece bien? Doy otro paso a otras dos preguntas. Una es también de YouTube, de Frau Rock. Dice que además de Sor Juana, ¿qué otra mujer importante podríamos rescatar del pensamiento filosófico en México? Que creo que ahí está justo la invitación de leer a Josefina Muriel, ¿no? Que hace todo este rescate de filósofas religiosas del siglo, desde el 17, 18, ¿no? Bueno, pero pregunta esto Frau Rock en el chat. Y pasamos también a darle la palabra a el doctor Antolín Sánchez, por favor. Muchas gracias, Laura, y muy buenos días a todos y a todas. Y pues muchas gracias, Virginia, por tu exposición. Un placer escucharte, como siempre. Conozco tu libro sobre la teoría de la libertad en Sor Juana, que por aquí es bastante difícil de encontrar. Y bueno, te haría muchas preguntas, pero tienes un auditorio muy amplio y yo quiero ser breve y no abusar. Creo, por ejemplo, que igual no estaría muy de acuerdo con tu valoración del estudio de Paz, pero esto es un seminario sobre Sor Juana y sobre Cay y no nos vamos a poner ahora a discutir sobre Octavio Paz. Entonces, yo quería preguntarte sobre dos cuestiones muy concretas. Bueno, lo primero, a propósito de Portugal y del eclecticismo jesuita, etcétera, por el vínculo entre el barroco y el eclecticismo, el vínculo novohispano entre barroco y eclecticismo, que creo que es un vínculo bastante nebuloso. Sí. Creo que haría falta precisarlo. El barroco, la sensibilidad barroca influye en el eclecticismo, es al contrario, los dos se influyen recíprocamente, que es lo que yo creo, y de ahí esa nebulosa. Creo que hay algo que es necesario precisar.
en los trabajos sobre historia de las ideas novohispanas. Y la otra cuestión, ¿tú crees que la tesis de Cay sobre Primero Sueño, ¿tú crees que se acercaría más a la tesis de Gauss, de su maestro Gauss, según el cual, a mi modo de ver, Sor Juana es más bien una escéptica? Es decir, cada quien lleva el ascua a su sardina, está claro. Para el escéptico Gauss, Sor Juana sería una escéptica, o se inclinaría más hacia la lectura de Sánchez Vázquez, que hace lo mismo, es un marxista crítico y elogia más bien a Sor Juana como, o el Primero Sueño, como precursora de la modernidad crítico-científica. ¿Estaría más cerca del uno del otro o iría por libre? Bueno, tú has hablado de Sirao. Yo creo que Sirao intenta deliberadamente o no, pero la interpretación de Sirao vendría a ser una especie de síntesis, ¿no? Sí. De ambas perspectivas. ¿Dónde ubicarías tú a Cay? Pues nada, esas dos preguntas. Aprovecho para excusarme porque creo que no me voy a poder quedar hasta el final. Y nada, Claro. muchas gracias a todos. Oye, gracias, Antolín. Es un honor siempre tenerte. Mis alumnos llevan tu libro sobre krausismo y todo lo que has hecho. Y me pone muy nerviosa cuando te veo que me estás escuchando, pero te agradezco muchísimo que estés aquí. Sí, no te hagas, ya te lo he dicho. Pero bueno, el primero es clave, lo que me has señalado, y me dejas una tarea. ¿Qué fue primero, barroco y eclecticismo? Ese es un tema clave y me lo llevo de tarea. Te contesto en dónde estoy ahorita. Aquí tenemos otro problema como la clasificación de la Escuela de Salamanca, y es que dependemos de cómo se clasifican. Tú sabes que en España el barroco se clasifica, no estoy diciendo que sea, desde el siglo XVI. Se clasifica desde finales del XVI, y que en México es frontalmente un tema del siglo XVII, no aparece en el XVI. Entonces, ahí me parece que tenemos otra vez un problema en las clasificaciones de los libros, y el tema del eclecticismo también. Técnicamente, contestando desde la cronología, sería primero el barroco y después el eclecticismo. Y finalmente tendríamos porque además barroco es un fenómeno cultural. Estamos hablando de cosas distintas. Barroco es un fenómeno cultural que puede entrar en muchas cosas, no solo artístico. Y el eclecticismo tiene que ver más con una cuestión de método. Entonces, aunque me diga sí, pero es la asimilación de distintas culturas, sí, pero la palabra ecléctico, por principio, te quiere decir el integrar lo distinto, no a la manera del barroco, pues, sino que tiene que ver con una cuestión metódica. Entonces, creo, ahorita, bote pronto, te diría que primero es barroco y luego ecléctico. Aunque creo que el tema que me daría luces, al menos a mí, para quedarme pensando en tu pregunta, que me dejas tarea, es verlo también desde la teología, que apartarme de la cuestión del barroco, porque también hay una discusión muy fuerte. Me explico, la teología positiva, que tiene que ver con el tema de lo ecléctico, porque es ir hacia cuestiones vitales y tomar sin necesidad de la asepsia metódica y logística de la escolástica medieval y este tipo de cosas. La teología positiva también contribuye decisivamente a una cuestión ecléctica, porque, por ejemplo, al que yo he estudiado, que es a Hidalgo y Costilla, en su disertación sobre el modo de estudiar teología, hay quienes interpretan que él opta por la teología positiva y niega la escolástica, pero si uno lee detenidamente el texto, no es así. De hecho, incluso defiende a Agustín de Hipona, que no es escolástico, pero luego dice, bueno, Tomás de Aquino lo explicaba con Aristóteles porque le tocó el tema del averroísmo y de las discusiones de tal, pero o sea, incluso lo defiende.
Lo que él critica es la decadencia escolástica y efectivamente opta por una positiva, pero no rechaza la tradición tampoco, absolutamente. Entonces, no sé si nos daría luz en el tema del eclecticismo. Yo al menos por ahí me iría a investigar para luego comentarlo contigo más adelante. También entrar en la discusión teológica que empieza en el 17 y que tiene esto, porque pienso en un autor del 16, Antolín, Suárez. Pues Suárez que se dice, aquí en México dicen mucho que es el tema del multiculturalismo, porque ya acepta la diversidad. Ignacio de Loyola, ¿no? Los ejercicios espirituales a donde fueran, vístanse y apropiense de la cultura ajena. Toda esta cuestión muy interesante que es muy bonita. Pero sí, este tema de esa apropiación es un tema que viene de teología y de religión, no nada más metódico en el sentido cartesiano. Por eso pienso que el hacia dónde da para tu respuesta yo lo tendría también que trabajar desde algo teológico. Pero yo te agradezco mucho, como siempre me dejas tarea más que poderte contestar a fondo, ¿no? De la segunda, yo acercaría más a Kaya Gauss. Lo que pasa es que Kai pudo explícitamente, sí habla a veces de duda en Sor Juana, pero no dice que explícitamente es escepticismo, sino tensión angustiante, esa palabra muy de ella. Sí, y la Creo que angustia estaría connota más por el lado de Gauss escepticismo. que la de Sánchez Vázquez, sería mi respuesta rápida. Y que si hay una formulación novedosa, no le dedicó tanto Carmen Rovira. Yo creo que no fue, mira, yo no he buscado, necesito hablar con Héctor Luna, yo creo que Kai tiene más de las famosas beguinas, que fue un tema que le interesaba, que de Sor Juana, porque son pues, artículos acotados, menores, no creo que fue su centro en ella, sino otras cuestiones, ¿no? Pero sí quiero mencionar lo de Shirau porque sí, Shirau es ese autor como muy simple, muy acotado cuando hace estas cosas, síntesis, me gustó lo que dijiste, es una especie de síntesis. Él colaboró con Octavio Paz en mucho diálogo, luego tuvieron una separación, pero mucho, y publicó mucho antes Ramón Shirau que Octavio Paz. Sí. Entonces, creo que lo de Shirau lo que me interesó frente a Kai es que es la misma manera sobria, sería la palabra que yo usaría, Antolín, más que de síntesis, sobria de abordar el problema, como muy sobria me parece. Así era Ramón Shirau, ¿no? Porque lo que él en el fondo le apasionaba era la crítica literaria, que tenía un contenido filosófico enorme, pero era desde la crítica literaria. Entonces, en el caso de su libro Genio y Figura de Sor Juana, que para mí es de cabecera, porque es el más sobrio, puntual, te dice, es un libro que yo siempre he tenido aquí en la casa. Me parece que lo que me llamó la atención es que Kai hubiera, en el caso de Sor Juana, abordado de esa manera, porque ella siempre traía hipótesis de obligar el texto a decir lo que calla. Siempre pensaba si sería por miedo a la Inquisición o si lo habría hecho por tal. Sí se planteaba cosas que Shirau no hacía, y sin embargo el resultado de su análisis de Sor Juana fue totalmente escueto. Es acertado, me da faro, es acertado, pero no va más, y por eso la pongo más cerca de Ramón Shirau en ese modo de explorar que de los otros compañeros. No creo que piense que en Sor Juana hay un escepticismo radical, sino en ella una angustia y tensión frente al tema. Eso es lo que yo te diría. Muy bien, muchas gracias, Virginia. Gracias, Antolín. Ya, un saludo verte, un gusto. Igualmente. Muchas gracias, Antolín. Y bueno, además, como mencionabas muy bien, Virginia, al final la obra de Sor Juana también nos deja a dar, digamos, distintas interpretaciones, orientaciones, especialmente el primero sueño, ¿no?
que es una obra poética, Sí. pero a la vez filosófica, que nos abre sentidos y que pues esa es una de las grandes virtudes en este caso del Primero Sueño, que podemos interpretarlo también a la luz de diferentes líneas, diferentes horizontes de lectura, ya sea desde, por ejemplo, esto que muy bien comentabas, ¿no? La postura platónica, pero también la Exacto. aristotélica, ¿no? Es decir, como distintas posturas muy, muy importantes que ha sacado a colación. Y un poco también trayendo a cuenta el Primero Sueño, que además es muy rico, ¿no? Siempre uno que está leyéndolo, un poco lo mencionabas también, con la importante lectura de Larralde, ¿no? Que lo podemos ver desde una postura filosófica, pero también astronómica. O sea, Científica, esto maravilloso. me encantó, maravilloso. Una Sor Juana también como científica, ¿no? Exacto. Esto me parece muy importante, que viene a dar también una orientación, esta afirmación que hacías justo el día de hoy, ¿no? El 8 de marzo, digamos, trayendo a colación pues lo importante también de la figura de Sor Juana. Y en el chat nos hacen también una pregunta. Sara Biurkis nos pregunta si el sueño es solo una metáfora para narrar la epistemología del conocimiento o si es una cuestión de que en el sueño también se puede aprender. O sea, como si entiendo la pregunta, es que Sí. si el sueño es solamente una metáfora o en el sueño también se puede aprender, ¿no? Esta es la pregunta. También si hay alguna otra pregunta aquí en la sesión, pues con gusto les daremos la palabra. Y un poco a propósito también, además de estas preguntas que te hacen en YouTube, otra pregunta muy importante, también muy interesante, la realiza Luis Rivas, y creo que ya la respondías un poco. Además, déjame mencionar antes de leer esta pregunta, me gustó mucho tu presentación de cómo ibas hilando estas improntas, ¿no? Por una parte, la obra de Sor Juana, pero también la lectura de Carmen Rovira. Me gustó mucho esa parte de hilar, y justo el día de hoy, ¿no? El 8 de marzo, hilar ambas posturas. Y un poco lo que pregunta Luis Rivas en el chat de YouTube es si considerarías a Carmen Rovira como una sorjuanista o un poco ya lo expresabas hace un momento, ¿no? Pero nos preguntan eso, si tú creerías que Carmen Rovira desligó un poco forma y fondo en Sor Juana. Me imagino que se refiere como a la importancia de la obra filosófica de Sor Juana en la obra de Carmen Rovira. Un poco por ahí va la pregunta. Si considerarías a Carmen Rovira como una sorjuanista. Entonces, bueno, no sé si Gracias, alguien Laura. aquí también en la sesión tenga alguna pregunta. Pasamos a darle la palabra entonces a la doctora Virginia, por La favor. pregunta del sueño que hace Sara en YouTube me encanta, porque fíjate que es un tema clave que tenemos que desentrañar. A ver, el tema del sueño tiene dos vertientes. La parte científica, que en el siglo desde el siglo XVI se empieza a desmitificar. Se pensaba que estaba conectado nada más con la digestión. Y ya el propio Suárez tiene exploraciones sobre el sueño, que ahí ves ya su idea de sujeto, distinta a la, no me imagino a Victoria preguntándose por eso, o a Soto, y Suárez ya lo está haciendo. Ahí ves las consecuencias de su planteamiento antropológico y su concepción de la mente humana, ¿no? Y sí hace esas investigaciones, Molina también, pero esa es la parte científica. Y el barroco es el sueño, para decirte las dos diferencias. Lo que se logra con estos pininos de Suárez y Molina, y que paulatinamente se va a ir estudiando el sueño desde el 16, es el tema de que está más conectado al cerebro, ¿no? Que finalmente sabemos que eso es lo que descansa, el sueño descansa, toda esta cuestión cuando nosotros dormimos. Eso es psicológicamente, en el ámbito de la psicología científica. Estilística o artística o desde la perspectiva barroca, el sueño es un recurso.
es un recurso típico del barroco. La vida es sueño de Calderón de la Barca y luego sueño de Escipión, y que los retoman de los latinos y los griegos y se lo traen para el 17 y todo esto que ya sabemos. Entonces, esa es otra dimensión. Sor Juana lo titula Sueño, Sara, y dice a la manera de Góngora. Nada lo está haciendo igual a Góngora en el sentido literario y en el sentido del contenido del poema, pero sí lo pone que es a la manera de Góngora. O sea, te contesto, el sueño en Sor Juana es desde la dimensión barroca y se trata de un sueño metafóricamente, porque lo que hace de la analogía y el troqueo es poner de la oscuridad hacia la luz. En el poema dice que para lograr dormir tienes que ir primero soltando todos tus sentidos externos para ya no mirar afuera, la realidad exterior, luego los internos y paulatinamente que no haya ya nada para ceder paso a la razón. O sea, lo único que no se muere, por decirlo metafóricamente, en el sueño, es la razón. Eso es lo que permanece. Entonces, es metafórico o como recurso poemático del barroco, pero en ella, cuidado porque sí tiene un contenido filosófico, que podría ser incluso que para contemplar hay que suspender lo exterior. Es una dimensión muy platónica y que es válida porque así es, ¿no? Es dicho a la manera de Platón, pero eso es lo que pasa. Para dormirte, pues no puedes estar despierta y chacoteando por todos lados. Entonces, pero ella lo quiere poner desde la contemplación o la visión, porque en ella es visión, la visión de la verdad toda de golpe, ¿no? Entonces, con eso yo contestaría a Sara. A Luis Rivas, yo considero que Kay Rovira no es una sorjuanista porque no quiso serlo. Pudo perfectamente bien para cómo era ella, de la enjundia, como la tenía Sor Juana, así era Kay, podía haberlo deseado, pero no creo que fue. A Carmen la comprometía mucho más los temas de dominio y de justicia. Ella estaba por ahí y no hay que distraerla de eso. Sí tuvo exploraciones porque era una mente impresionante, pero no, la estética no era lo suyo, como yo me meto más, ¿no? Ella estaba en el tema de la injusticia, de la defensa de los vulnerables, de todo eso era lo que ella era una pasión, y por eso amó tanto México. Kay, ¿no? Es que era así, era mexicana en ese sentido. Y siempre lo que le interesaba era el discurso contrapoder, el discurso disidente, el ver tal, estaba en ese tema y yo creo, también tuvo exploraciones metafísicas, medievales, pero creo que donde hay que situarla es en esta enorme contribución y no me parece que es una sorjuanista, porque no lo quiso. Ahora, era tan aguda su argumentación filosófica que en pequeños escritos muy acotados sobre Sor Juana acierta en el modo como lo aborda. Y esto a mí me asombra más porque yo a Sor Juana le he dedicado años y Kay con muy poco hizo unas cosas mucho más precisas y acotadas, ¿me explico? Eso no le resta el mérito de su interpretación filosófica, al contrario, ahí crece ella como mujer. Y otra cosa, nunca entró en el tema de si injusticias a Sor Juana, de si quién sabe. No. Carmen estaba con la filosofía, y el discurso contra poder y el tal era desde la dimensión de filosofía política, social, de la cultura, pero no le interesaba salirse de ahí. No hacía pininos literarios y de chanzas. Lo suyo estaba inserto en el ámbito filosófico. Gracias, Laura. Gracias, muchas gracias, Virginia. Y también aquí en el chat, Jesús Bucio nos comenta
que bueno, hay también un tema muy importante sobre la vida conventual, que si se pudiera hablar un poco más de esto, como centro del desarrollo intelectual, del pensamiento de las mujeres en la época y qué trabajos se han hecho para rescatar a otras mujeres, además de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Y bueno, que ya un poco lo adelantaba la doctora Virginia, ¿no? Hay muchísimas otras mujeres religiosas que están escribiendo en la época, ¿no? María Josefa de San José, Teresa Magdalena, Francisca de los Ángeles, Los Rabaquío, o sea, muchísimas otras. Vamos a darle gracias Jesús por su comentario y tenemos dos últimos comentarios. Héctor Luna, por favor, y después el doctor Ambrosio Velasco. Maestro, por favor. Gracias. ¿Quieres que le conteste a Jesús de YouTube? Jesús nos respondió acá, pero si quieres, sí, Virginia, No, por favor. mira, el texto que es una referencia obligada, que ya lo citó Laura, también es del de Josefina Muriel, de La vida en los conventos, pero también lo han hecho otros personajes y yo creo que es fácil de adquirir. Ese trabajo ya se ha hecho. No solo hay que rastrear la vida en los conventos, sino la orden específica a la cual entra un personaje, porque tiene una valía muy diferente según a dónde entraban. Eso por un lado. Y por otro lado, yo le diría a Jesús que el ámbito conventual es clave desde la arquitectura. Los conventos femeninos no tienen ventanas hacia afuera, los masculinos sí, en el barroco, y eso ya te dice todo sobre la condición de la mujer. Entonces, bueno, pues los conventos eran un microcosmos, eso es lo que eran. El Big Brother para nosotros, el Big Brother, se encierran 12 y ahí se quedan un no sé cuánto tiempo, ¿no? Y entonces toda la vida era un microcosmos, porque de veras era el verdadero Big Brother, ahí estaban, no salían, pero entonces se creaba ahí, leer a Núñez de Miranda, que es el que regulaba los conventos de las monjas, es muy atractivo, que lo hace en Isabel Pliego Ramos, ya ha publicado sobre eso, porque entonces vas viendo cuáles eran las regulaciones, pero el tiempo del descanso, el tiempo de tal, la propia Santa Teresa dejó dicho que no hubieran más de un cierto número cuando hace la reforma en los conventos, porque aparecía una líder y se destrozaba toda la situación, se volvió un pleito político, ¿no? Entonces, y la psicología, ellas había entre la entrada al convento y los patios, pues había un como impas, donde podía Sor Juana, por ejemplo, recibir autoridades políticas, ahí la fue a ver los virreyes y también iba a Sigüenza, etcétera. Es decir, sí hay que estudiar esa parte, porque sí nos da mucho la pauta. Y luego decir otra cosa, hablar de una monja en el siglo XVII en clausura no tiene nada que ver con un convento de clausura ahorita por donde está la Basílica de Guadalupe, que habría que irlo a saber para entender la diferencia. Cuando tú ves los conventos de esa época, llegaban con su biblioteca, Sor Juana tenía una esclava negra, para que entendamos, porque lo que nos pasa es que juzgamos anacrónicamente porque no le ponemos rostro a la época. Entonces hay que ver esas cosas, llegaban con las joyas o tenían sus libros y habían conventos de clausura de religiosas ricas, otras de pobres y eran diferentes. Es un universo, es un microcosmos, es una autarquía ahí, eran autosuficientes, tenían su huerta, sus productos, ¿no? Una pequeña comunidad, etcétera. Entonces, gracias por esa pregunta que Jesús, que me dio oportunidad. Y adelante, Héctor, qué alegría escucharte. Muchas gracias, querida doctora Virginia Aspe Armela. Pues le agradezco muchísimo esta conferencia extraordinaria que nos ha dado sobre Sor Juana y al mismo tiempo sobre la doctora Carmen Rovira. Creo que hay algunos paralelismos muy importantes e interesantes entre esta gran figura de Sor Juana y nuestra querida maestra Rovira. Y bueno, para ser muy breve y que dé oportunidad también a que leamos un par de preguntas que hay aquí en el chat y la intervención del doctor Ambrosio. Pues bueno, yo quiera preguntarle qué posición, qué lectura hace usted del silencio de Sor Juana,
que se da pues ya al final de su vida, en el último año y medio, 2 años, después de que escribe esta respuesta a Sor Filotea. Yo creo que, bueno, hay varias lecturas que se pueden hacer de ello, ¿no? Que están pues abiertas todavía a interpretación. Por un lado, no sé, pensar que fue el triunfo justamente del poder y de la jerarquía eclesiástica que manda censurar y disuadir a Sor Juana, y pedirle, como usted nos señalaba ahí, que se dedicara a sus labores conventuales, en este sentido, pues el triunfo, digamos, del obispo y de su confesor, o por otro lado, una posición propia y espiritual de Sor Juana, en donde ella acepta libremente su voto eclesiástico, o sea, renunciar a este mundo, abocarse a la oración, justo esto que mencionaba ahora, ¿no? De las características que tienen los conventos de monjas en esta época. O finalmente, pues también una protesta, que el silencio de Sor Juana fuera una reivindicación, un acto de rebeldía, privarnos de su voz, de su palabra, de sus escritos, de su pensamiento, a manera de protesta. No sé, o si cabrían otras lecturas también. Me gustaría saber qué piensa usted del silencio de Sor Juana. Pues muchísimas gracias, Héctor. doctora. Muy Siempre un gusto profunda tu escucharle. pregunta, muy profunda. Hay que desarrollarle más por ahí. Bueno, el silencio también es un recurso que viene de las filosofías y teologías negativas a partir del Cusano, de Nicolás de Cusa, un tema que por cierto acá le interesaba mucho y a Ramón Chirau también, las vías negativas. Pero el tema del silencio viene ahí y el barroco lo toma. Esto es como dato preciso, ¿no? El barroco lo toma y es un recurso. Sor Juana sí fue confinada, a guardar silencio, porque yo pienso que lo que en Sor Juana, ¿cómo les diría yo? La metía más en conflicto, siempre fue más que nada su actitud ante la autoridad y no tanto hechos que haya dado. Por ejemplo, nunca se le cuestionó una interpretación religiosa o teológica. En la misma carta tenagórica, la bronca no fue esa. Se podía haber cuestionado, como dijo, la libertad. No, nada de eso. El problema de Sor Juana era su actitud. No quiere decir que estuviera mala la actitud, les parecía mal a la autoridad, ¿no? Entonces, sí fue confinada al silencio, pero sí podemos rastrear, Héctor, lo que para ella es el silencio. Y ella dice, en la prosa que hemos mencionado, que lo más difícil de todo, como escritora, como literata, como poetisa, es aprender a decir en el no decir. Es decir, cuando un poeta es capaz de con el silencio, es decir, sin versos, poder decir en el poema, ese ya es grande, es lo que dice Sor Juana, ¿no? Entonces, sí, en ella, creo que el silencio es uno de los temas como que transitan en varias esferas. No porque no me quiera definir, Héctor, pues no es eso. Pero bueno, es que históricamente sí fue confinada al silencio porque además se burlaba muchísimo. Siempre tuvo una ironía ante la ignorancia de la autoridad. Entonces, dado el conflicto, era un poquito más el modo como la respuesta, lo que era un problema en Sor Juana, y la ponen en silencio. La razón por la que estuvo confinada el silencio es porque dijo, no me retracto de haber hecho esto. Y ahí es cuando dice, Dios te da talentos y tú los tienes que desarrollar. Y yo en eso la defiendo a capa y espada. La ironía sí era un poquito, ¿qué te puedo decir? Ves el temblor y no te hincas, como decimos en México, ¿no? Ya estás metida en el lío y encima te lo haces de esa manera, ves el temblor y no te hincas. Entonces, creo que Sor Juana, si ya tengo que concluirte en algo específico, tiene una vía negativa en su filosofía que no le hemos desarrollado. Yo la primera vez que me oyó Manuel Lázaro, que es experto, un español, experto en pensamiento franciscano en España, él nunca había oído nada de Sor Juana, o al menos me dijo, no sé, a ver, cuéntame. Y le empecé a hablar de esto en Argentina y me dijo, esa es la vía negativa, ese es el Cusano, métete por ahí. Y tengo pendiente esa tarea, Héctor, y creo que hay que tomarla desde el silencio. Sí veo
en Sor Juana algo de la vía negativa, pero no lo he desarrollado. Y si tú tienes el interés, hazla porque no se ha trabajado. Pero, bueno, la retirada de Dios en la libertad es indudablemente este tema, ¿no? Entonces, cosa más preciosa, ¿no? Dios, el otro tema, Héctor, para contestarte, el de Dios no hace beneficios porque ese es nuestro beneficio. Lo dice la Atenagórica, que al no darnos todo, nos hace un regalo, porque si nos diera más, seríamos tal consentimiento y tal capricho que entonces seríamos peores. Entonces, las cosas que Dios nos da, en el fondo sí son beneficios, pero siempre hay un juego de silencio y que es muy barroco, ¿no? De silencio y palabra, y un juego de beneficio con el no dar y todas estas contrariedades. Y creo que el silencio ayuda mucho para eso, pero además, pues históricamente ella fue confinada a eso, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Y por último, al doctor Ambrosio Velasco, por favor. Bueno, muchas gracias, felicidades, sobre todo es lo que quería decir, ya lo puse en el chat a Virginia, pues por su siempre erudita y muy amena conferencia, presentación de Sor Juana, que sin duda eres, Virginia, una de las conocedoras con mayor amplitud y detalle al mismo tiempo. Gracias y felicidades. Ay, qué alegría verte, Ambrosio, muchísimas gracias. No, igualmente, siempre es un gozo. Siempre es un gozo. Te felicito a ti en este día 8, Ambrosio, porque eres impulsor de mujeres. Ah, no, yo sí. Eres alguien que tiene esa característica y te felicito. No, gracias, las felicito Ambrosio, a ustedes, absolutamente. En este día. Muchas gracias, felicidades a todas ustedes. Y bueno, pues qué mejor que Sor Juana sea el tema. Y bueno, mira, ahí están mis comentarios. Sí. Me refería a un excelente artículo de Sánchez Vázquez. Que se llama ya lo mencionó Antolín. Sí. El sueño metódico de Sor Juana. Sí, efectivamente. Y ahí, pues, es un racionalismo distinto, un racionalismo crítico, ¿no? Y quizás por ahí lo que me convence es que Octavio Paz realmente, con toda su erudición y conocimiento, nunca entendió a Sor Juana. Perdón. A ver qué dice Antolín, porque ya estábamos por... tenemos un subpendiente, Antolín. Sí. Y además, respecto a también en desacuerdo totalmente con Octavio Paz, a la pregunta de Héctor, yo respondería que la única alternativa es la tercera. Pero es no solo una protesta, sino una sublimación, y el silencio es sumamente importante, una sublimación de su crítica, de radicalismo extremo. Hay que recordar cómo termina la intervención de los 12 sacerdotes nahuas, que sin duda leyó Sor Juana, porque están en sus autos sacramentales, doctrina, diálogo sobre doctrina cristiana, que para mí representa la crítica más radical después de Bartolomé de las Casas y Alonso de la Veracruz a la conquista, ¿no? Sobre todo la loa al auto. Si leemos desde ahí, no hay otra, Héctor, es la sublimación y radicalización absoluta de su filosofía, ¿no? Recordemos que terminan diciendo los sacerdotes, esto es nuestra palabra, hagan con nosotros lo que queramos, lo que quieran, mátenos lo que quieran, no van a doblegar nuestro espíritu y no hablamos más. Me parece que es la misma actitud que está tomando Sor Juana en sus últimos 2 o 3 años de vida, ¿no? Esta radical oposición. Bueno, y yo le quería preguntar, Virginia, si tú encuentras respecto al sueño o respecto a cualquier otro aspecto de la obra de Sor Juana, creo que ya te lo había preguntado, pero no recuerdo. Influencia de la cultura indígena, de las concepciones indígenas en la obra de Sor Juana. Sí, muchísimo. En toda su obra yo pienso que está transido ese tema. Okay. En unos más, en unos menos. Yo, por ejemplo, no lo pondría en el primero sueño, aunque hay quien interpreta que justo es la razón americana que se levanta. Y pues sí, eso sí es cierto. Yo ahí sí pienso que el poema puede dar para eso, ¿no?
Okay. No, pero sí ella tiene mucho. Por ejemplo, Sigüenza lo hizo más explícito en los relatos de los antiguos monarcas mexicanos con la llegada del virrey. Y Sor Juana elige una vía más renacentista, pero desde luego sí le da importancia a Guadalupe, por ejemplo, es muy de la idea de Guadalupe. ¿En dónde? Es que yo no he encontrado a Guadalupe en Sor Juana. No, de la Virgen de Guadalupe, muchos poemas la traen. No, sí, lo tiene. Y en el Neptuno alegórico la pone hasta arriba en el arco, después de la diosa egipcia Isis. No, Sor Juana es guadalupana como son los jesuitas. Mire, eso no lo dije, es otro rasgo de la Compañía de Jesús típico. Son los jesuitas del siglo XVII, poblanos otra vez, son los que popularizan el aparicionismo que había decaído mucho. Okay. Y entonces lo vuelven a sacar, porque Juan Diego es del 16, y claro, Sor Juana tiene mucho sobre Guadalupe, desde luego. Y tú no lo tratas en tu libro, ¿verdad? Lo de Guadalupe. Sí, pero menor, no es una vía que yo he desarrollado. La desarrolló Miguel León Portilla, la trabajó, y algunos otros autores la han trabajado. Pero sí lo tiene explícito, no solo que lo pudieras interpretar. Ok, muy bien. Muchas gracias. Gracias, Ambrosio. Pues muchísimas gracias, doctora Virginia Aspe. Ha sido, como ya muchos comentaban, un gozo, todo un disfrute estar el día de hoy aquí escuchándola en esta sesión. Y bueno, ha terminado nuestro tiempo en la sesión, pero tenemos todavía una siguiente mesa a las 3 de la tarde, tenemos una hora de comida. A las 3 de la tarde viene la mesa del siglo XIX, las cortesanas y las violetas, donde participará la doctora Carla Romero y la doctora Marina Hernández, y modera nuestra querida Montserrat Ríos también. Entonces, pues agradecerle, doctora Virginia, por todo el conocimiento, el aprendizaje que nos ha brindado el día de hoy. En YouTube también le mandan felicitaciones, saludos, Elena Trapanese, Claudia de Lara, que ya, bueno, tenía también otra pregunta, pero bueno, hay también preguntas en YouTube que finalmente el tiempo nos apremia. Y pero bueno, muchas felicitaciones, muchos saludos. Y Andrea Lara también, Javier Naranjo, Jaime Santa. Y bueno, pues no nos queda más que felicitarla, agradecerle también. Muchísimas gracias, doctora Virginia. No sé si la doctora Xochitl López o Héctor Luna, el maestro Héctor Luna, quieran decir algo para finalizar esta sesión. Raúl Trejo también nos saluda. ¿No? Bueno. Antes sí, ¿tienes algún mensaje o algo? Muchas gracias, bueno, únicamente... Laura, por ti. Gracias a todos. Perdón, muchas gracias, doctora Virginia. Gracias. Y bueno, invitamos a todos los asistentes, las asistentes al seminario permanente. En 15 días nos vemos de nuevo acá, y como ha invitado la maestra Laura Soto, pues el resto del día en esta jornada que organizó la Asociación Filosófica, y donde incorporamos esta mesa de la doctora Virginia Aspe. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Nos vemos en la tarde.